es una dirigida bastante sencilla, solamente vamos a hablar de la curva IS. El modelo completo lo vamos a ver la semana que viene. Por hoy solo vamos a ver la curva IS, que es la curva que nos indica los diferentes equilibrios que alcanza el mercado de bienes, Entonces, si bien es cierto, es una curva, la IS, donde se relaciona la tasa de interés y el PBI o el ingreso o la producción. Y la IS tiene una pendiente negativa, es decir, de ese modo, todos los puntos que están sobre esa curva son equilibrios. Cuando vamos a graficar la LM, que es la curva que nos da los diferentes equilibrios del mercado monetario, no quiere decir que este punto donde ambos chocan es el único equilibrio posible. Es el equilibrio cuando interactúan el mercado de bienes y el mercado monetario. Sin embargo, todos los puntos sobre la IS ya son puntos de equilibrio. Es decir, si estamos fuera de la curva, es decir, en esta área, no hay un equilibrio porque la oferta es mayor a la demanda. Y si estamos en esta área roja, no hay equilibrio porque la demanda es mayor a la oferta. Solamente en los puntos sobre la curva, la oferta es igual a la demanda. Entonces, la dirigida de hoy es básicamente armar esa curva a partir de las ecuaciones que utilizamos la clase pasada, o de la mayoría de las ecuaciones que utilizamos la vez pasada, armar la curva IS. Nos tenemos en la dirigida que está en PDF en Paideia, tenemos una serie de ecuaciones. Entonces ahí nos dice, una economía puede ser descrita de acuerdo a las siguientes ecuaciones. Las ecuaciones que están ahí, que son 3, 4, 5, 6, 7 ecuaciones, corresponden a ecuaciones del mercado de bienes. Ninguna de ellas nos habla sobre el mercado monetario. Bueno, puede ser que la última nos hable algo del mercado monetario, pero por sí sola no nos habla de todo el mercado monetario. Entonces, repasando un poco, viendo cuáles son los componentes de cada uno, la primera ecuación, que es el ingreso disponible, nos dice que el ingreso que las personas pueden gastar es el ingreso bruto inicial menos todos los impuestos que pagan. Estos impuestos, que se traducen en recaudación del gobierno, es simplemente la multiplicación de una tasa impositiva, que puede ser la presión tributaria, por el ingreso de todas las personas. El consumo de los hogares es igual a un consumo autónomo, que dijimos que es un consumo que se da aunque no tengas ingresos, porque la gente tiene que subsistir, más una propensión a consumir multiplicada por el ingreso disponible. La inversión está compuesta por una inversión autónoma, de inversión que las empresas van a hacer así la economía esté mal o bien, menos una sensibilidad a cambios en la tasa de interés, por la tasa de interés. El gasto público, que no depende en este caso de nada, es constante. Vaya bien o vaya mal a la economía, el gasto va a ser constante. Y las exportaciones netas, que como dijimos es la diferencia entre exportaciones menos importaciones. A todo eso le podemos llamar balanza comercial, como dijimos la clase pasada. Y está compuesta por, lo que vamos a poner en paréntesis ahorita, es las exportaciones. Las exportaciones dependen de cómo le vaya a la economía del mundo. Es decir, este YF es el PBI foráneo, el PBI del extranjero, y también depende de la tasa del tipo de cambio. Este XF es la sensibilidad
de las exportaciones frente a cambios en el PBI o en los ingresos foráneos. Y este XC es la sensibilidad que hay, la sensibilidad de las exportaciones frente a cambios en el tipo de cambio. Esto nos dice que si le va bien a la economía exterior, aumenta las exportaciones. Si el tipo de cambio sube, mejora las exportaciones. Por otro lado, las importaciones dependen de cuán bien esté nuestra economía doméstica. Si tenemos buenos ingresos, vamos a tender más a importar bienes de consumo, por ejemplo, automóviles, computadoras, laptops, todo eso. Entonces, si va bien, si el Y es alto, vamos a importar más. Y luego el tipo de cambio, que depende de un tipo de cambio a largo plazo, y que también depende de una sensibilidad ante los choques. Y los choques ahora se definen, o igual que la clase anterior, se definen como discrepancias entre la tasa de interés doméstica y la tasa de interés extranjera. Entonces, estas ecuaciones ya las vimos en la clase pasada, y hoy nos está dando valores a esos parámetros. Entonces, por ejemplo, en la recaudación nos dice que ese T minúscula, la tasa impositiva, es 0.10. Nos dice que el consumo autónomo es 5, que la propensión marginal a consumir es 0.5, es decir, las personas gastan la mitad de lo que tienen y la otra mitad lo ahorran. Nos dice que la inversión autónoma es 5, que la sensibilidad, ese I sub I, la sensibilidad de inversión frente a cambios en la tasa de interés es 1. El gasto del gobierno es 1. Luego nos dice que todas las exportaciones, perdón, la sensibilidad frente a cambio, bueno, ahí la multiplicación entre sensibilidad y PBI externo es 10. Todo esto es 10. La sensibilidad de las exportaciones frente a cambios en el tipo de cambio, que es X sub E, es 1. Y que la sensibilidad de las importaciones frente a cambios en el PBI es 0.5. Nos dice que el tipo de cambio a largo plazo es 1. La sensibilidad E sub R es 1. Y la tasa de interés internacional es 0.5. Entonces, con todas esas ecuaciones podemos armar nuestra curva IS. La parte 1 nos pide exactamente eso. Hay en las ecuaciones hay la ecuación para la IS en términos de los parámetros. Entonces, empecemos eh, recordando que la demanda agregada, es decir, todo lo que demandan los agentes económicos, es la suma de lo que demandan los consumidores, lo que demandan las empresas, lo que demanda el gobierno y lo que demanda el sector externo. Esta demanda tiene que estar igualada a la oferta, es decir, a todo lo que se produce en el país. Pues, eso debe ser igual a la oferta, que en este caso es la producción. Si hay una discrepancia entre demanda agregada y la oferta, estamos fuera de la curva IS. Si sucede lo opuesto, que la demanda agregada es menor a la producción, no estamos sobre la curva IS. Entonces, al inicio grafiqué que en el área superior, en el área inferior, la oferta y la demanda discreparan. Entonces, esto es por eso. Entonces, todos los puntos sobre la IS respetan, o bueno, en todos los puntos sobre la IS, la demanda agregada es igual a la producción.
Entonces igualemos. La producción es igual a todo esto. Sabemos que el consumo es todo esto. Acá nos pone ingreso disponible, pero sabemos que el ingreso disponible es Y menos TY, ¿no? El ingreso menos todos los impuestos. Más la inversión, más el gasto del gobierno, más las aportaciones netas. Como es una relación entre R, entre la tasa de interés y el Y, tenemos que despejar el R en función de Y. Entonces, veamos dónde están los componentes. Primero despejemos Y, ¿no? A un lado, para que sea más fácil. Menos Y, 1 menos T. Entonces acá podemos factorizar Y. Y acá nos faltaba multiplicar la última ecuación, donde es el tipo de cambio. Entonces acá sería resulta que acá tenemos a R, así que esto sería así. Acá tenemos R y acá tenemos R, que factorizamos esos R's. Y pasamos el R al otro lado, tendríamos algo así. Entonces solamente nos queda un paso para despejar totalmente R. Entonces R es todo esto. Todo eso, bueno, esa última expresión después del menos multiplicado por Y. Entonces, acá ya tenemos nuestra curva IS, que es monstruosamente grande. Nuestra IS. Entonces, la IS nos dice que todo esto es el intercepto. Todo esto es la pendiente. Entonces, llamémoslo, no sé,
el intercepto A y toda esa pendiente B. Si graficamos eso, en este eje R, en este eje Y, es nuestra IS. Acá está el intercepto A y la pendiente, ponemos acá, la pendiente es menos B. Pero resulta que a lo largo de los ejercicios, estos y la siguiente clase, va a ocurrir, nos van a plantear cambios en la IS. Si nos dicen, por ejemplo, habrá un cambio en la tasa, perdón, en el gasto del gobierno, nos fijamos, ¿qué sucede si hay un gasto del gobierno? ¿Dónde está el gasto del gobierno? Está acá. Está en el intercepto. Entonces se va a mover el intercepto. Ese gasto del gobierno está en la pendiente, no lo vemos, no está en la pendiente, por tanto la pendiente no se mueve. Si nos dicen, por ejemplo, se mueve la tasa impositiva, la tasa de interés, perdón, la tasa de impuestos, los impuestos, ese T minúscula. Ese T minúscula no está en A, pero sí está en B. Entonces, B es la pendiente. Por tanto, el intercepto A no se va a mover, solamente va a cambiar la pendiente. Si nos dicen, hay un cambio en la sensibilidad de la inversión frente a cambios en la tasa de interés, si recordamos, ese era I sub I, perdón, I sub 1, este. Resulta que si movemos esa sensibilidad va a haber cambios tanto en la pendiente y tanto en el intercepto. Entonces vamos a tener que mover ambos. Entonces, ¿cómo sabemos? Y bueno, eso lo vemos gráficamente. ¿Cómo lo hallamos esos cambios matemáticamente? Por ejemplo, si nos dicen hay un cambio en la tasa en G0, un cambio en G0. ¿Qué hacemos? Primero, cuando se mueve G0, es posible que se cambie el R, es posible que se cambie el Y, porque son las endógenas. R y Y son endógenas. Es posible que ambos se muevan. Entonces, si diferenciamos toda la ecuación, queda así. Diferencial de R es igual. C0 y 0 no se mueven, porque no nos dicen que se mueva. Y los demás parámetros tampoco. El único que se mueve es G0. Entonces, en este caso sería diferencial de G0 entre lo que multiplica G0, que en ese caso es esto. Y Y que se mueve también, entonces sería todo ese B por diferencial de Y. Ya vamos a ver luego cómo se aplica todo esto. Esa es la forma matemática de ayer. Entonces, en la parte 2 nos dicen, acá voy a abrir, en la parte 2 nos dicen, defina ambas ecuaciones. Bueno, en este caso solamente hay una ecuación que es IS. Defina IS en términos de R y Y y los valores exactos. En esta ecuación que tienen en pantalla utilizamos parámetros, pero al inicio nos dieron esos valores de los parámetros. Solamente reemplazamos. Reemplazamos los valores. Ustedes ya lo hacen en casa con tranquilidad. Yo ya lo reemplacé. Y cuando reemplazan todos los valores, resulta que ese A, que era el intercepto, es 11,25. Y ese B, perdón, 11,25 es el intercepto y 0,525 es la pendiente.
Entonces, en el gráfico sería así. 11.25 NSA. Y la pendiente sería menos 0,525. Luego, en la parte 3 nos dice, ¿qué pasa si la R es constante? Si la R toma un valor. Como no tenemos una LM, vamos a asumir que la R, que la tasa de interés de la LM es constante. Entonces nos da el valor de 0,492. Entonces tenemos que hallar la endógena que nos falta. En este caso la endógena sería, perdón, entonces al revés. Es R constante, no es Y constante. La R que nos da es 0,492. Pues tenemos que hallar la Y de equilibrio. Entonces simplemente reemplazamos R 0,492 en esta ecuación. Despejamos Y. Nos sale que es 20,5. En equilibrio acá es 20,5. Hasta ahí solamente a reemplazar en la parte 2 y 3. Ahora en la parte 4 nos preguntan o nos dicen, ¿un desastre natural puede afectar directamente al sector real? Hablamos del sector real cuando es el sector de bienes y servicios, es decir, la curva IS, mediante una caída en el consumo autónomo. El consumo autónomo cae hasta 4. Inicialmente, ¿cuánto era? Inicialmente consumo era 5. Vamos a poner, inicialmente era 5, ahora es 4. La variación en C0 es -1. En respuesta, el gobierno busca incentivar la economía disminuyendo la tasa de impuestos a solo 5%. Inicialmente era, vamos a ver, inicialmente era 10%. Muestra si es posible regresar al valor inicial de producto, asumiendo que la tasa de interés es 0,492. Lo que quiere el gobierno es que que el Y sea constante, se quede igual. Ese es el objetivo. También presenta un choque en el consumo autónomo. Presenta el choque en el consumo autónomo y la disminución de la tasa de interés mediante gráfico y analíticamente. Ya. Primero veamos analíticamente. ¿Qué pasa si el consumo, acá analíticamente, si el consumo autónomo cae, eso genera que la demanda agregada caiga, porque la demanda agregada es la suma de todo lo que demandan los agentes económicos. Por tanto, se genera un desequilibrio, es decir, los agentes están demandando menos de lo que se está produciendo, por tanto estamos fuera de la curva IS. Como estamos fuera de la curva IS, alguna de las variables endógenas tiene que corregirse. En este caso, la tasa de interés está constante. Lo único que se puede corregir es la producción. La producción cae para ajustarse a la demanda de los agentes. Luego, lo que quiere hacer el Estado es modificar, bueno, nos quedamos ahí un rato, ¿ya? Para que sea más.
Ya, analíticamente eso, luego veamos matemáticamente. Primero vamos a ver el choque. Acabamos con el choque y luego recién pasamos al intento de recuperación modificando T minúscula. Matemáticamente, lo que tenemos que hacer es diferenciar toda nuestra ecuación IS. Acá tenemos nuestra IS. No, diferenciamos. Diferencial, vamos a diferenciar las endógenas y la que nos está diciendo que cambia. Entonces, diferencial de R nos dice que cambia G0. Entonces, diferencial de G0 por lo que lo multiplica. Esto es lo que lo multiplica. Luego nos dice que va a modificarse la otra endógena, que es Y. Entonces, hasta ahí estamos bien. Diferencial de Y. Pero resulta que nuestra tasa de interés es constante. ¿Por qué es constante? Porque nos la han hecho desde el principio, ¿no? Está una tasa de interés ya determinada. Como la tasa de interés ya está determinada, ese delta R, que es la diferencial de R, es 0. Despejando eso, nos sale que B nos llevamos esto acá. ¿Pero dónde será? C0, ¿no? Perdón, C0. Entonces, resulta que ese delta C sub 0 es negativo, es menos 1. Entonces, por tanto, el diferencial de Y va a ser menos 1 entre toda esa expresión. Entonces, sabemos que el B, que es la pendiente, es igual a 0.525. El X es, vamos a revisar acá. El XE es 1. El ER es 1. El I sub I es 1 también. Entonces ahí tenemos 2 por, a ver, multiplicar eso, sería 1 entre 0.525. Entonces resulta que esa caída del consumo autónomo en menos 1 genera una caída en el PBI de 0.9523. Es decir, el Y inicial era 20,5. Ahora el Y con ese cambio va a ser 19,548 más o menos. Pero lo que quiere el Estado es que no, de esa situación regresemos o nos quedemos en 20.5. Ahora vayamos gráficamente. Lo hacemos acá nomás. Gráficamente lo que ha sucedido es que ha cambiado la pendiente, ¿no es cierto? Perdón, el intercepto. Cambió el intercepto, ¿por qué? Porque el C sub 0 solamente está acá, en la parte A. Pero lo que sucedió fue esto.
Sucedió eso y el nuevo equilibrio sería este. Entonces, ese nuevo equilibrio, este era A, ahora pongámoslo B. Ese B ahora es 19.548. Para contrarrestar eso, lo que quiere hacer el Estado es modificar la tasa impositiva, es decir, el T. Y ese T minúscula está en la pendiente. Entonces, lo que quiere hacer el Estado es esto: modificar esa curva roja continua de modo pero la línea roja discontinua, de modo que vamos a tener esto. De que partiendo del nuevo, no me sale esto, más o menos ahí. Entonces, partiendo del nuevo intercepto, modifiquemos nuestra pendiente y regresemos al punto A. Esa es la idea. Lo que propone el Estado es reducir T, es decir, modificar la pendiente. Veámoslo analíticamente qué pasa. Si reduce T, lo que pasa directamente es que el ingreso disponible aumenta. Al no tener que pagar muchos impuestos, la gente tiene más ingreso para gastar. Eso genera que la gente consuma más, porque el consumo está relacionado directamente al ingreso disponible según las ecuaciones que teníamos. El consumo es parte de la demanda agregada, entonces la demanda agregada aumenta, lo que genera un desequilibrio, ¿no? Las personas están demandando más de lo que se produce en la economía. En esa economía, para corregir ese desequilibrio, se tiene que ajustar la producción aumenta. Esta producción que aumenta va a tratar de contrarrestar esta producción que cae. Esto es analíticamente. Luego, hagámoslo matemáticamente. Entonces, matemáticamente también tenemos que diferenciar. Entonces, en este caso, diferenciamos de vuelta. Diferenciamos R en toda la primera ecuación. No hay nada de... Sabemos que, bueno, podemos diferenciar esto que es diferencial de C0 de una vez. Todo junto mejor. Y luego tenemos que diferenciar T. En esta parte que estoy poniendo un círculo, está tanto multiplicado Y y T. Entonces, tratemos de multiplicar esto. Voy a multiplicar en un cosine, ¿no? Acá tenemos Y menos C1Y menos, perdón, más C1T por Y más IMF de Y. Todo eso entre todo eso. Ya,
Entonces, primero empecemos a diferenciar y. Si diferenciamos y, resulta lo siguiente. Esto lo ponemos a un costado más acá. Si diferenciamos y, resulta lo siguiente. 1 menos ci más imf entre xer más i diferencial de y. Y luego, más CIT sobre todo lo mismo, diferencial de y. Ahora diferenciamos respecto a t. Diferenciamos respecto a t y sería más CI diferencial de t por y entre todo eso. O sea, se hace largo porque en la misma multiplicación está tanto y y t. Esta sería la expresión matemática. Pero resulta que como tenemos una r constante, esto va a ser 0. Si todavía no consideramos el cambio en C0, eso también va a ser 0. Estamos analizando por un lado el cambio en C sub 0 y por otro lado el cambio en T. Después vamos a analizarlo juntos. Entonces por ahora ese C0 es 0 todavía. Entonces, si despejamos todo esto, nos va a salir que 1 menos I más I MF, variación de Y. Ya está. Entonces lo que nos dice esto es que una variación en T, que en este caso va a ser negativa, si esto es negativo, por el negativo de adelante es positivo. Entonces una reducción de T genera un aumento en Y. Entonces, con eso ya pueden reemplazar, ya sabemos que, por ejemplo, C sub I es igual a, de acá tenemos C sub I es igual a 0.5. Entonces ahí pueden reemplazar eso. Entonces, reemplazan todo eso y les va a salir un diferencial de Y. Calcula ese diferencial de Y. Si ese diferencial de Y puede compensar la caída del Y por el C0, hay una compensación. Si no, la respuesta que tendríamos ahí sería lo que nos preguntan exactamente. No, la pregunta es si es posible regresar al valor inicial. Entonces vean eso, calculen ese valor, si se puede compensar, normal. Luego en la 5 nos dice, de no regresar al nivel inicial de producto, muestra analítica y gráficamente cómo se usaría el gasto público como herramienta para la recuperación. Entonces voy a borrar esto y les voy a mostrar gráficamente de frente cómo sería ese caso. Pero matemáticamente cómo sería ese caso. Entonces nos dice que esa variación en C0 ya no la vamos a compensar con un cambio en T, sino la vamos a compensar con un cambio
en el gasto público. En este caso diferenciamos R, que ya sabemos que es 0. Luego, diferencial de C0. El I0 no cambia. Entonces, diferencial de G0. Todo eso entre menos P por diferencial de Y. Entonces ahí tendríamos B diferencial de Y es igual a diferencial todo esto. El objetivo de nuestro gobierno es que Y no cambie. Por tanto, ese diferencial de Y debería ser 0. No quiere que se mueva. Entonces, si eso es 0, diferencial de C0 tiene que ser igual a menos diferencial de G0. Eso quiere decir que si nuestro consumo cae en una unidad, para compensarlo deberíamos aumentar una unidad monetaria en G0. En nuestro ejercicio nos dicen que el diferencial de C0 es 1, ¿no? Menos 1, porque cae en menos 1. Entonces, si esto es menos 1, G0 debería ser 1. Entonces, a la 4 sería. La respuesta es, bueno, a la 5. Si la tasa impositiva no funcionaría, deberíamos aplicar un mayor gasto, que en este caso debería ser igual a 1. Si el gasto inicial era 1, ahora el gasto debería ser 2. Y bueno, en la parte que sigue de la dirigida hay ejercicios cortos. Lo mismo, traten de hacerlo analíticamente, que es lo más intuitivo, luego gráficamente, que también es intuitivo, y finalmente matemáticamente. La matemática, como ven, es un poquito complicada porque nos da una ecuación larga de I S, pero con práctica se hace mucho más sencillo. Estos días le estoy mandando el solucionario y ya es hora de cerrar. ¿Tienen preguntas? Bueno, chicos, si no hay preguntas, tengo que ir a tomar el control al otro salón. Si cualquier cosa durante la semana me escriben, el solucionario va a estar el martes más o menos. Y la siguiente creo que no hay control, igual les aviso cualquier novedad. Ya chicos, cuídense, nos vemos.